Hello, nuevamente miércoles para hablar de los temas de salud que seguimos aprendiendo e incorporando en nuestra vida diaria. Qué importante es el tema preventivo, por favor, recuerden que hay que ponernos las pilas, gente, para cuidar nuestra salud, evitar caer enfermos, evitar invertir en un tratamiento y preocupar a los nuestros y preocuparnos nosotros, porque obviamente cuando uno se siente mal, adolorido, cansado, no es lo mismo en nuestra vida diaria. Así que hay que cuidarse y por ello justamente se está lanzando una campaña por el mes de mamá en el Ministerio de Salud del 10 al 16 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la tarde, un mensaje gratuito. Tengas seguro de salud, tengas el CIF, lo que fuere, hay un chequeo preventivo gratuito para descartar el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Entonces va a haber una relación de establecimientos que van a ofrecer este servicio gratuito, ¿no? Preventivo para descartar este tipo de cáncer. Por ejemplo, se dan más de 21 casos al día de detección de cáncer de mama, de los cuales 5 de estas detecciones de estas mujeres pueden fallecer. Entonces es importante que tomemos conciencia de que el cáncer es una realidad, es uno de los cánceres que se da más frecuentemente a nivel de nosotros, así que hay que cuidarse, hay que cambiar un estilo de vida, pero sobre todo hacer un chequeo preventivo, ¿no? Los rangos de la edad desde los 40 años en adelante van a poder hacerse este tamizaje gratuito sin ningún antecedente de que si tienes un seguro u otro, o si es que simplemente no tienes ninguno. Así que aprovecha tu tiempo. Si es que no puedes por el tema laboral, acude a tu policlínico, a tu establecimiento de salud más cercanos para hacerte estos chequeos. Hay muchas promociones en todos los sitios médicos de confianza donde hay una obstetra, un médico para que te puedan ayudar y descartar este tipo de patologías. Hacerte una ecografía mamaria o una mamografía o una ecografía transvaginal es importante. Obviamente el Papá Nicolau de por medio, una vez al año sí o sí. Así que acudamos a nuestro establecimiento de salud para poder estar tranquilos, saludables y poder disfrutar de la vida. Además de cambiar nuestros malos estilos de vida que tenemos, nuestros hábitos nocivos que ya sabemos que no debemos comer mal, subir de peso, dejar de hacer ejercicios. Esas cosas no debemos incluir. Al contrario, debemos empezar a ser más proactivos y cuidar de nuestra salud. Justamente por ello, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como son los cálculos vesiculares, ¿no? Es un tema que nos han escrito constantemente y lo hemos tocado con el doctor Hugo Álvarez del Policlínico Santa Clara, que nos ha dado una cátedra al respecto. Espero que ustedes puedan compartir esta información para aprender un poquito más de cómo evitar estos temas de cálculos, piedras, ¿no? Que nos pueden llevar a una cirugía, que además de tener siempre una probable complicación, es un costo mayor muchas veces que no contamos con un seguro. Así que a cuidarse para evitar este tipo de problemas de salud y hacer nuestro chequeo preventivo en nuestro policlínico de confianza. Cuídense mucho, no se pierdan la entrevista, compártanla para poder aprender un poquito más de salud y mejorar siempre. Cuídense mucho por tu salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario, Policlínico Santa Clara! Volvimos y estamos para hablar de un tema súper importante que nos siguen escribiendo sobre los cálculos en la vesícula. Para ello entrevistamos al doctor Hugo Álvarez del Policlínico Santa Clara. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctora? Gusto de la nada. Un tema que nos escriben, que la arenita, que el barrito, que el cálculo, la piedra, todo el mundo anda preocupado porque anda con esos dolorcitos y obviamente hay un desequilibrio para que estos cálculos se formen, ¿no? Así es, efectivamente la patología vesicular es bastante antigua, es conocida desde hace muchísimos años. La ecografía tuvo y tiene un rol importantísimo en su diagnóstico y en su manejo, y como dice la doctora, hay muchísimas preguntas que los pacientes hacen en referencia a ello.
para empezar debemos entender qué es la vesícula biliar. La vesícula es un órgano, es un saco que se encuentra debajo del hígado. Tiene conexión con este a través de un conducto que se llama colédoco y recibe la bilis que produce constantemente el hígado. Esta bilis tiene como función principal el ayudar a digerir sobre todo las grasas y las comidas con contenido graso. Imaginen ustedes un detergente que cuando uno lava una vajilla, sin ese detergente pues la grasa se queda pegada y es difícil extraerla. Pues más o menos esa es la idea de la bilis, es digerir, disolver la grasa para que esa pueda ser absorbida por el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces la bilis no solo tiene agua, tiene sales biliares, tiene minerales en gran cantidad. Y este líquido, esta sustancia es producida por el hígado permanentemente, constantemente, y es almacenada en la bilis, en la vesícula, perdón. ¿Para qué? Para que en el caso de que uno ingiera algún alimento grasoso o no tan grasoso, viene una orden directa del cerebro y le dice a la vesícula que se contraiga, que es como un globo que está distendido, lleno de bilis, y cuando viene la orden del cerebro, pues hace un efecto de contracción muscular y elimina todo, o se expulsa toda la bilis que posee a través del conducto colédoco hacia el intestino delgado. De tal manera que ahí es donde se mezcla con la comida grasosa y la logra digerir. En algunas personas que tienen predisposición igual genética, la genética tiene mucho que ver en muchas patologías, y en este caso es igual, por ejemplo, mamá con cálculos, abuelitos con cálculos o piedras en la vesícula, existe mucha posibilidad que uno pueda pasar por el mismo proceso si es que hay las condiciones que lo apoyan, por ejemplo, sobrepeso, sedentarismo, comida muy grasosa, no ingesta adecuada de líquidos, etc. Entonces esta bilis contiene gran cantidad de sales minerales y es como una taza de agua en la cual yo empiezo a echarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la 20ª cucharada de azúcar ya no se va a diluir, esa azúcar se va a quedar sentada en el fondo. Es más o menos la idea. Una bilis que tiene alto contenido de sales minerales, sales biliares, y que no se contrae con frecuencia, vale decir que el paciente no ingiere comidas adecuadamente, forma una especie de sarro en el fondo, un barrito que se va juntando, y ese barrito tiene tendencia a agruparse y con el futuro se solidifican y forman piedras, literalmente piedras, como las piedras que uno ve en la calle, de variado tamaño. Entonces, ese es el origen de la litiasis o las piedras en la vesícula. Primera condición, ¿no? Claro, esto normalmente suele, además del antecedente, darse a nivel de grupo familiar. ¿Qué significa? Claro. Si la mamá cocina para los hijos, el sobrino, el abuelito, normalmente uno de ellos debuta y el otro también, y así, porque van a comer de la misma olla, de la misma alimentación y tienen todas estas deficiencias. Entonces eso también hay que cuidar, que las personas que cocinen o que se encarguen de ello tengan un pequeño manejo más natural para evitar que esta gradiente de concentración, por así decirlo, esta diferencia, haga que se formen este barrito, estos cálculos. Es cierto, la alimentación tiene, en este caso sí tiene cierto factor, pero no es tan importante como la ingesta genética, ¿no? Obviamente. Y sobre todo la ingesta de agua, es cierto, una persona bien hidratada difícilmente va a ser litiasis vesicular o litiasis en los riñones o cálculos en los riñones. Por ejemplo, ¿no? Una vez producidos los cálculos, las preguntas que generalmente nos hacen los pacientes, el mejor diagnóstico para ello es la ecografía. Ahí sí la ecografía juega un rol importantísimo por su accesibilidad. Hay montones de sitios donde se puede hacer una ecografía, fácil acceso, no necesita preparación, solo estar en ayunas de 12 horas. A veces es un factor importante que algún paciente va a un centro ecográfico a hacerse una ecografía y el ecografista, sin estar en ayunas de 12 horas, le hace la ecografía y eso no es lo correcto. Lo correcto es decirle, regrese usted mañana en ayunas para ver bien esa vesícula y confirmar. ¿Por qué? Porque la vesícula no solo es una bolsita como tal, sino que tiene pliegues en su interior. Y en esos pliegues, cuando una vesícula no está tan distendida, puede esconderse un pequeño cálculo y ahí es donde viene muchas veces muchos pacientes dicen, pero me hice una ecografía hace 3 meses y no me salió nada y ahora usted me ve una piedra. Estuvo mal hecha esa ecografía, no estuvo en ayunas o no se realizó adecuadamente, bueno, por agua no ayudó, quién sabe. Lo cierto es que para ver bien una vesícula hay que estar en ayunas por lo menos de 12 horas. Una vez hecho el ayuno,
se hace la ecografía y se puede observar literalmente la piedra dentro de la vesícula, que debe tener ciertas características para discriminarla de otras patologías que hay en la vesícula, como los pólipos, por ejemplo, que es otro tema de conversación para otra entrevista quizás. Pero estamos hablando de los cálculos. Pero hay formas de saber cuándo es un pólipo y cuándo es un cálculo. Si se logra determinar que es un cálculo, muchos pacientes preguntan, ¿es pequeño o es grande? Sí, tiene importancia, es cierto, pero no es tan radical, sobre todo en el caso de la terapia, del tratamiento. Un cálculo pequeño de menos de 3 milímetros, entre comillas, son mucho más peligrosos que uno grande de 5, 10 o 15 milímetros, porque estos pequeños cálculos, con una contracción muy fuerte de la vesícula, pueden pasar del colédoco y pasar al duodeno, pero al pasar antes de llegar al duodeno, atraviesan el páncreas y puede quedarse atrapado en el páncreas y ocasionar lo que se conoce como una pancreatitis, cuya mortalidad es altísima. Entonces el mayor riesgo cuando se tienen cálculos pequeñitos es ese, que en una contracción, por ejemplo una comida bastante copiosa, llena de grasa, la vesícula se contrae con tal fuerza y con tal energía que logra eliminar todos los calculitos, y uno de ellos, al atravesar el páncreas, se queda atorado ahí. Sobreviene la pancreatitis, que la mortalidad es de 10, 8 por lo menos fallecen porque es muy alta, la complicación puede ser seria. Entonces esos cálculos sí son, entre comillas, de mayor temor, pero la terapia en ambos casos, sea 1, sean 2, sean 3, sean 20, sean grandes o chicos, la única alternativa terapéutica es la cirugía, no hay otra. Yo he lidiado durante años con muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor, hace 10 años me encontraron piedras en la vesícula y me fui a mi amigo, al curandero o a otro, incluso colegas que promueven, no, tome esta medicina, tome esta solución, haga esto, haga lo otro, y regresan con sus cálculos ahí o más grandes o en mayor número, ¿no? No existe nada que disolver. Hay estudios que se están formando, que se están creando, que se están estudiando, pero hasta el día de hoy la única solución es la cirugía. Por supuesto, hay pacientes que no desean operarse y es razonable. Para los médicos es muy sencillo decir opérese, pero cuando uno le toca es difícil. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso, mientras uno no desea operarse, es tener mucho cuidado con el tipo de alimentación que ingiere, ¿no? Evitar comidas que promuevan la contracción fuerte de la vesícula. Y estamos hablando de comidas grasosas, frituras, comer a sus horas, porque otra gran pregunta que hacen los pacientes es, ¿no como? No, falso. Si usted se salta un desayuno o un almuerzo, la vesícula igual va a tratar de contraerse porque asume de que a esa hora debe comer. Y si no tiene nada en el estómago, hay una contracción fuerte y puede ocasionar el clásico cólico biliar. ¿Qué pasa cuando viene un cólico biliar? Que es la razón por la cual el paciente acude al médico. Es un dolor intenso en el cuadrante derecho, debajo del hígado, en esta zona más o menos. Es un dolor tipo opresivo, es como una mano que lo estuviera apretando, que de variada intensidad puede empezar muy leve y entonces vuelve a ser mucho más intenso, que lo obliga al hospital. De primera intención, lo que se debería hacer y lo que hacen los cirujanos en los hospitales es enfriar el cuadro. ¿Qué significa eso? Procurar tratar de calmar los síntomas, desinflamar la vesícula y esperar que el cuadro se apacigüe y calme las molestias. ¿Por qué? Porque si ingresamos a sala de operaciones con un paciente con un dolor intenso, en estrés, altamente inflamada la vesícula, las posibilidades de complicaciones y la mortalidad se elevan enormemente. Entonces, la idea es no entrar de esa manera, y si se puede hacérselo. En esto la ecografía ayuda mucho, porque nosotros con la ecografía podemos determinar en qué estadio de complicación está la vesícula. Si es una vesícula que está apenas un poquito distendida e inflamada, si el cálculo no está tan clavado en el cístico y que puede salir de ahí, o es una vesícula que está edematosa, con la pared hinchada, a punto de reventar como una apendicitis, ya la cosa cambia. Hay que decirle que tiene que ir a emergencia para que lo operen. En fin, la ecografía ahí sí ayuda mucho, ¿no? Claro, lo ideal es no llegar a esa emergencia, porque como claro, todo se complica. Así es. Es programarlo si estuviera la necesidad, incluso tener una o dos alternativas, ¿no? Entre dos cirujanos, de repente opiniones médicas que nos ayuden a definir, ¿no? Sí. Para poder programarlo, ¿no? Porque lamentablemente las emergencias en todos sentidos son riesgosas y no sabemos el estado. O sea, no se ha hecho un perfil preoperatorio, no se ha visto el embrión del paciente. Tantas cosas pueden ocurrir en una sala de operaciones que es siempre importante el tema preventivo y programado.
En el caso, doctor, de los pacientes que ya se operaron, ¿no? Siempre igual también tiene que hacerse un chequeo. Claro, la secuencia es la siguiente, y sobre eso es un tema porque antiguamente, cuando yo era interno de medicina, los cirujanos decían: no, ya usted está sin vesícula, no tiene ningún problema, a partir de mañana puede ingerir lo que usted desee y vaya a comer lo que quiera. No es tanto así, ¿no? No todos los pacientes son iguales y hay un proceso que seguir, un fenómeno de adaptación, tanto del aparato gastrodigestivo como de la zona operatoria. Entonces se recomienda que la ingesta de alimentos por unos 6 meses sea de escasa cantidad de grasa, a sus horas, una pequeña dieta, entre comillas, detesto la palabra dieta, pero más o menos la idea es comer adecuadamente y no darle trabajo o sobretrabajo ni al hígado, ni al intestino, ni al estómago. Después de eso, supuestamente ya poco a poco, paulatinamente, empezar a comerse lo que se acostumbra a comer y debería haber unos síntomas, o debería no existir ningún síntoma. En poco grupo de pacientes se mantiene como un fantasma el clásico dolor vesicular. Algunos lo manifiestan: doctor, pero si ya me operaron y sigo con el dolorcito. No hay una explicación científica a ello. Hablan de un recuerdo psicológico fantasmal sobre el tema y el temor del paciente. Sí, así es. Pero son muy pocos los pacientes, ¿no? En todo caso, eso es manejable y no trae consigo ningún problema anatómico o físico. O sea, no es que porque tiene dolor el paciente quiere decir que no lo han operado bien o no ha pasado nada. No, es algo manejable, ¿no? Pero sí, el posoperado de vesícula debe hacer una pausa en su alimentación y manejarla, de preferencia con un nutricionista que lo lleve de la mano para que luego sí haga su vida normal sin ningún problema. ¿No? Hay que bajar un poquito las revoluciones, ya no tenemos ese apoyo que nos da la vesícula con la bilis de disolver las grasas, entonces con mayor razón no debemos sobrecargar, como bien dice usted, nuestra alimentación para que no tengamos ningún inconveniente posterior, ¿no? Entonces es muy muy importante sí o sí tomar las cosas en serio, ¿no? Si es que ya llegamos a una cirugía, entonces hay que cambiar nuestro estilo de vida, no solamente nuestra alimentación, ir al nutricionista, al médico, sino todo el estilo de vida que esto atañe, ¿no? Y una recomendación final quizás que no menos importante es: así como se formaron piedras en la vesícula al quedar el tubo, al que llamamos coledo con los médicos, en ese tubo, en ese canal, en ese conducto, se pueden formar igualmente piedras. Eso se llama coledo colitiasis. Claro, no es una cosa inmediata, ¿no? No es que ya me sacaron la vesícula y en un año ya voy a tener piedras. Difícilmente, yo no lo he visto. Pero sí debería haber un control ecográfico a los 2, 3, 4, luego un control cada 2 o 3 años ecográfico para ver cómo está ese coledo. Si está bien dilatado o si se logra ver adentro un cálculo, eso ya es una emergencia, ¿no? Puede pasar. Entonces no es que ya me saqué la vesícula y me olvido y nunca más me hago ecografía. Tampoco es así. Claro, siempre es con el chequeo postoperatorio, médico en general, para poder evaluar a ese paciente, porque cada paciente es un mundo diferente. No es que porque a mi primo, a mi tío, a mi hermano le dio, a mí también me va a dar o a mí no me va a pasar. Y eso. Por eso es importante sí o sí no automedicarse y acudir al médico para que nos ayude en estos temas, ¿no? Hacerse un chequeo preventivo y posterior también es muy muy importante. Excelente, doctor, le agradecemos como siempre el tema de poder aprender un poquito más de salud para mejorar nuestra vida y estar un poco más tranquilos. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Por el Clínico Santa Clara, como siempre, a tu disposición. Excelente, doctor, muchas gracias. Comparte la entrevista, nos vemos el próximo miércoles por tu salud. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Extramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Extramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extramag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extramag. Cuídate por tu salud. Volvimos, qué interesante el tema.
de los cálculos, que se pueden dar a nivel de todo el cuerpo en realidad. Y lamentablemente, si es que no nos cuidamos, tenemos un mal estilo de vida, podemos ser proclives a tener este barrito, este sarro y este cálculo y exponernos a una cirugía que podría haberse evitado y los riesgos que una cirugía podría dar, ¿no? Es importante cuidarse, el tema preventivo, ir al médico ante las primeras síntomas, molestias, dolor, no automedicarse para que podamos evitar este tipo de problemas de salud. Y justamente hablando del autocuidado, es que estamos justo después de celebrar el Día de la Madre pensando en el autocuidado materno, ¿no? La mujer es una de las bases de la sociedad que si es que ella está tranquila, ha decidido tener hijos, ha hecho su chequeo preventivo, ha organizado, planificado su familia, va a tener una maternidad saludable, tranquila, sin dejar de lado a ella misma como mujer, ¿no? Como profesional, como parte de la sociedad, porque muchas veces se dan casos de que tienen un hijo sin haberlo planificado, luego vuelven a tener otro más, la pareja rompe o como no hay medios económicos adecuados, no hay el tiempo, tienen que dejarlos con la mamá, el tío, el primo, no educarlos, no dedicarles su tiempo. Por ello es importante, sí o sí, procurar planificar nuestra vida. ¿Queremos tener hijos? Excelente, cuídate un año antes, sácate tus chequeos, comienza a tomar tu ácido fólico, tus vitaminas, hazte todo tu control prenatal. Y posteriormente define en qué fecha vas a, después de haber tomado todas estas precauciones, gestar, para que puedas llevar un embarazo saludable, tranquilo, sin náuseas, sin vómitos, sin esta hiperemesis gravídica o una fertilización por una eclampsia, una preeclampsia, un aumento de la presión arterial, una gestante o una diabetes gestacional que puede no solamente estar de tránsito por el embarazo, sino ser permanente. Y obviamente eso ya es una enfermedad crónica que actualmente no tiene cura. Entonces es importante cuidarte para que tú estés tranquila una vez que ya decidiste gestar, tuviste tu bebé, has disfrutado la emoción de tener un ser dentro de ti y hemos tenido la suerte nosotros de gestar. Es importante dedicarle tiempo a este nuevo ser, ¿no? Darle sus espacios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 hijitos, uno ya es más grande, es un adolescente casi, y tengo mi niña de 5 años, entonces hay una diferencia, ¿no? Ya ellos sí juegan, comparten, son hermanos, pero ya no tienen el mismo nivel de complicidad inmediata, porque ya el niño adolescente, el adolescente ya en realidad ya tiene otros gustos, entonces con él hay que salir a pasear, conversar de otros temas, tiene otros gustos, ¿no? Que al ser una niña es mucho más fácil de llevar porque todavía estamos manejando sus tiempos, su agenda, ¿no? En el caso de los adolescentes, de los jóvenes es totalmente diferente, por ello debemos saber, de acuerdo a nuestra realidad económica, de tiempos, ¿no? De estilo de vida, cuántos hijos podemos criar, traer a este mundo, no a sufrir, no a apoyarnos con los demás hermanitos, porque el hijo mayor a veces cría a los otros, nos ayuda como antiguamente pasaba en las familias extensas, ¿no? Era una escalerita de niños y que la hermana mayor era la más dignificada, por así decirlo, porque tenía que cuidar a los demás hermanitos. Entonces se sacrificaba junto con la mamá y los demás niños eran los que podrían sobresalir, sobre todo los hombrecitos, estudiar, mientras que las mamás o las hermanas mayores se quedaban en casa cuidando a los demás porque la mamá tenía que trabajar, ¿no? Y el papá también. Entonces esto es lo que debemos evitar y ser sinceros con nuestra realidad, ¿no? Dejar de lado los lujos, el tema del iPhone, la ropa de marca y pensar, ¿no? Yo voy a poder criar a un hijo, a 2 hijos, darles un buen colegio o una educación estable en un centro público de repente, si es que eso queremos, pero dedicarles tiempo, no basta con el dinero, así como la canción, ¿no? De Franco Evita, no basta el tema económico, basta y necesitan este tema de dedicación, de tiempo, de experiencias, de compartir, de departir en familia, sentirse queridos. Por ello, la estabilidad emocional de una madre es súper importante para que esta familia pueda seguir progresando, ¿no? Es mucho más factible que una mujer tranquila, feliz, segura de sí misma, profesional, o de repente por decisión propia deja de trabajar, pero que ya logró sus objetivos y sus metas, no solamente familiares, sino económicas,
tenga un mejor embarazo, una mejor familia, porque tiene todo lo que siempre ha querido, ¿no? Y ya logró cada objetivo trazado. A diferencia de una persona que no planificó, que salió embarazada, que nuevamente se malogró el método anticonceptivo, tuvo otro hijo. Entonces, esas cosas, lamentablemente, a las mujeres sobre todo, más el cambio hormonal nos afecta, ¿no? Si ya de por sí el estado gestacional puede traernos enfermedades concomitantes, como les decía, como la hipertensión, la diabetes. Adicionalmente, el tema hormonal también puede alterar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, la ansiedad, la depresión postparto, que ahora se da con mucha más frecuencia que antes. Es importante acudir al especialista que nos vea, justamente el odontólogo, la obstetra, el nutricionista, el médico o ginecólogo, de ser el caso, en los últimos estadios del embarazo, y un equipo, como digo, multifactorial, multisectorial, que nos va a ayudar a tener una gestación saludable, tranquila, equilibrada. No dejar de lado nuestra vida por nuestra hija, nuestro hijo, que es nuestro rey. Sí, claro, es bonito dedicarles el tiempo, pero también tenemos que tener el tema del autocuidado muy en claro y no dejarnos de lado por nuestra familia. No, que tengo que levantarme temprano, hacer todas las cosas de la casa, llevarlos al colegio, traer todo, y yo dejo de acudir a mis reuniones personales, a mi tema laboral, ya no salgo con mis amigas, no converso con otras mamás de mi edad o de mi estatus social o de mi tipo de familia, porque no tengo tiempo. Entonces me dejo de lado a tal extremo que se comienzan a poner ansiosas, a deprimir, a cambiar su estado emocional y necesitan un apoyo con el psicólogo y el psiquiatra más complicado, porque ya se sienten frustradas, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen con nosotros a consulta, incluso ahí aún prevalece aquellos matrimonios o uniones, convivencia, donde el esposo no quiere que la mujer se cuide. O sea, todavía quedan esos rezagos de machismo que no deberían darse, porque nosotras como mujeres podemos decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra familia, y debemos poder definirla, ¿no? Y saber exactamente lo que queremos. Así que es importante, si tú ya empezaste a tener una vida sexual activa, planificar y autocuidarte para que todo salga como tú lo has planificado, como tú lo has querido, y puedas lograr tus objetivos de vida. Tu proyecto de vida es importante para que puedas ser feliz y obviamente ayudar a tu familia, a tus familiares, o de repente decides no tener hijos también. Hay mujeres que yo conozco son mastrones y no tienen necesidad de tener hijos ni de pareja, porque están felices ellas saliendo, viajando, yendo a cursos, estudiando diferentes carreras, apoyando a los padres, a los familiares. Entonces depende de cada uno de lo que uno está proyectado a hacer con su vida. Así que espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Espero que nos vean el próximo miércoles a las 7 para seguir hablando de estos temas de salud, y que nos sigan escribiendo sobre estos temas que nos importan, ¿no? Y que nos deben apoyar en nuestro día a día para salir adelante con la familia, con el entorno laboral, con el entorno social. Así que no se pierdan del próximo miércoles. Suscríbanse a la campanita, están en nuestras redes para seguir trabajando con tanto gusto con este gran equipo que tenemos aquí y que siempre está de la mano y atento a apoyarnos. Cuídense mucho por tu salud. Bye. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, Cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.